Hola amiguitos, saludos. Bueno, voy a grabar otro cuento de Pirandello, espero que os estén gustando. Bueno, el último ya habéis visto que ha sido más bien de sentido del humor, a mí al menos me ha hecho reír. Y bueno, y al final me ha recordado un libro que yo leí hace tiempo, son 2 volúmenes, ¿no? De Eugenio Sue, que se llama Los 7 pecados capitales. Bueno, entonces, como sabéis, uno de los pecados capitales es la ira. Y bueno, el cuento de Pirandello termina en que el hombre, que es un profesor muy cuadriculado, muy metido en sus costumbres, que no se suele alterar por nada, pues viéndose con el frac que se le rompía, que no estaba acostumbrado, se puso furioso y esa ira le ayudó a tomar decisiones y a solucionar problemas que en otras circunstancias no lo hubiera tomado, ¿no? Entonces, Eugenio Sue fue un escritor francés del siglo XIX y, bueno, obras que tiene, pues, Los misterios de París, Los 7 pecados capitales, El judío errante. Yo he leído este libro de Los 7 pecados capitales, bueno, me gustó mucho. Este hombre tenía la particularidad, en aquel tiempo se usaba y ojalá volviera ahora también, en que sus libros son un poco bastante moralizantes, ¿no? Intentan como educar a la sociedad, a que seamos mejores, a denunciar la injusticia. Entonces, los 7 pecados capitales son 7 historias, cada una trata de un pecado capital. Y el relativo a la ira, pues es interesante que un hombre que es iracundo y su vida se hunde como consecuencia de la ira, porque en fin, su mujer se muere, por ejemplo, de un ataque por un susto, porque cuando uno está iracundo o dominado por una pasión pierde el control, no razona, ¿no? Y entonces este hombre intentó al final y consiguió canalizar de alguna manera su ira, porque se convirtió en canalizarla a favor de la sociedad y de sí mismo, ¿no? Bueno, la ira hace que el cuerpo se prepara como para un ataque o para huir, ¿no? Porque eso viene de los primeros tiempos en que para sobrevivir, pues había que atacar o defenderse, ¿no? Si no, no hubieran sobrevivido los hombres primitivos. Y esos instintos, ese mecanismo lo tenemos nosotros ahora también, ¿no? Entonces la cuestión es, ese mecanismo, aquí en la novela de Pirandello, el hombre esa ira la sabe canalizar en algo bueno. Y bueno, y aquí en la novela de Eugenio Sue, pues también se convirtió el hombre, esa ira la canalizó en luchar contra los piratas, en defender a su país, y en fin, se convirtió en un héroe al final. Es muy interesante. Yo algún día os leeré algo de eso, pero bueno, es relativo a la pereza, que es muy corto, y yo me considero perezosa también, ¿no? Y bueno, y es simpático. Más adelante, pues tendría que leerlo en varias veces, porque es largo. Y hoy os voy a leer otro relato de Pirandello, ¿no? Que se titula Tanino y Tanoto, ¿vale? Comienzo ya. El barón Mauro Ragona sabía, por los campesinos que se dirigían todos los días a la ciudad con las mulas cargadas con provisiones del campo, que la mujer seguía mal y que también el hijo había enfermado ahora gravemente. La enfermedad de la mujer le tenía sin cuidado. Era un matrimonio equivocado, contraído por estúpida ambición juvenil. Hijo de un campesino enriquecido que, bajo el pasado gobierno de las 2 Sicilias, había comprado la baronía junto con el feudo, se había casado con la hija del marqués de Nigrelli, educada desde niña en Florencia, y que, según ella misma, no comprendía ya el dialecto siciliano. Pálida, rubia y delicada como una flor de invernadero. Él, robusto, de una pieza, de color moreno, más bien negro como un africano, rostro duro, ojos duros, gruesos bigotes y cabellos espesos, crespos, negrísimos, se trataba a sí mismo de campesino y se enorgullecía de serlo. Había comprendido pronto el uno y la otra que su convivencia resultaba imposible. Ella lloraba siempre, él creía que sin razón. Por su parte, él se aburría
y como contestación a aquellas lágrimas bufaba. Pero de su unión había nacido un niño rubio, pálido y delicado, como la madre, que desde los primeros días se había mostrado celosísima, tanto que él no había podido tocarlo nunca y casi ni mirarlo. Él entonces se alejó de la ciudad sin dar a nadie cuenta ni razón, para vivir a su comodidad. Había ido allí a la campaña nativa. Se había llevado con él a Bartola, la hermosa hija de un colono suyo muerto el año anterior. Campesina, sana y alegre, llena de humilde bondad, que había acogido como un gran honor, como una verdadera dignidad, el amor del joven señor. También de ella le había nacido un hijo, moreno como él, fuerte y rollizo, y él se había sentido al fin en su sitio. La mujer contentísima. Se habían estropeado del todo sus relaciones abiertamente por un arrebato estúpido. Mauro Ragona lo reconocía ahora. Viéndose tratado con orgullo por la mujer aristocrática en las escasas veces que se dirigía a la ciudad y a volver a ver a su hijo, que para él había sentido un día mezclar de nuevo la sangre. Vamos, ¿de verdad que él le inspiraba a ella tanto desprecio? ¿De verdad que no lo creía digno de otra mujer sino de aquella Bartola que él tenía en el campo? «Te quiero mía», le había gritado con exasperación por las desdeñosas repulsas de ella. «En fin de cuentas, eres mi mujer». Pero ella se había revelado orgullosa ante aquella violencia que él, por un puntillo de amor propio, quería imponerle. Ragona, obcecado, se había dejado llevar un poco exageradamente por el amor propio ofendido y finalmente se había marchado, rompiendo en una carcajada. «Pues bien, esa de allí vale 100 veces más que tú». Desde entonces no había regresado a la ciudad. No le importaba, pues, que la mujer estuviese enferma, pero sí, y mucho, que ahora hubiese enfermado el hijo. Desde hacía 5 años no había vuelto a ver al pobre pequeño, y sentía remordimiento. Era sangre suya, llevaba el nombre suyo, el nombre de Ragona. Habría sido el heredero de sus riquezas, pero crecía mientras tanto como un Nigrelli, completamente de la madre, que quizá le hablaba mal de él, la traición del propio padre, del que el pequeño no podía desde luego acordarse. Pero él se acordaba. Era bellísimo como un angelito, con aquellos rizos rubios y aquellos ojos tímidos, color del cielo. ¿Cómo habría cambiado? Ahora, al cabo de 5 años, enfermo y además gravemente, ¿y si muriese? ¿Y si muriese sin conocer al padre? Bartola guardaba aquellos días consigo, lejos, al hijo Tanoto, viendo al amo tan ceñudo y con el pensamiento en el otro. Comprendía, gracias a su corazón abnegado, que la vista de Tanoto, alegre y despreocupado, no podía en aquellos momentos resultar agradable al amo. Temía que éste hiciese algún desaire al pobre pequeño inocente, que lo rechazase como a un perrillo inoportuno. Ella misma se arriesgaba apenas a pedirle noticias. «No sé nada, no me dejan saber nada», le contestaba él con rudeza, arrebatado. Y Bartola no se ofendía de aquella rudeza. Pensaba que era por el dolor del hijo, y juntaba las manos, levantaba los ojos al cielo. La Santa Virgen tenía que hacer sanar pronto a aquel niño. Ella no podía ver a su amo tan angustiado. «Déjala en paz, la Virgen», le dijo él un día, irritado. «Ya sé que a ti te gustaría que mi hijo se muriese». Bartola abrió los brazos, desencajó los ojos, atontada, herida en el corazón, como si no pudiera creer que el amo hubiese podido pensar semejante cosa de ella. «¿Qué dice su señoría?», balbuceó. «¿Pero no sabe que yo daría hasta la vida de mi hijo por el señorito?». Se tapó la cara con las manos y se echó a llorar. Poco antes el varón, hallándose con la frente apoyada en los cristales del balcón, había visto a Tanoto en el campo abierto que había delante de la villa, jugando con el perro y con los pavos, y se le había ocurrido aquel mal pensamiento. Ahora se arrepentía de haberlo manifestado con aquella crudeza, pero en vez de mostrar a Bartola su arrepentimiento, se irritó por el llanto que le había ocasionado injustamente. «El hijo mío no debe morir», gritó cerrando los ojos, los puños y sacudiéndose en el aire.
No debe morir, no quiero que muera, ¿lo comprendes? Claro que lo comprendía Bartola. Comprendía que el hijo para el amo, el verdadero, era aquel. Este otro, Tanoto, era el hijo de ella, y ya es bastante. El hijo de una pobre campesina, el cual, muriendo, se habría librado de tantas duras fatigas como le esperaban. En tanto que aquel otro, el señorito, muriendo, Dios lo libre, habría estropeado tantas cosas porque era rico y hermoso, y estaba hecho para vivir y para gozar, y el Señor debería guardárselo siempre. Aquel mismo día, al trasmontar el sol, el barón Ragona hizo poner la silla a su caballo y se marchó para la ciudad, con la escolta de 2 campesinos. Llegó cuando ya la noche estaba avanzada y encontró en casa al marqués Nigrelli, llegado a propósito desde Roma, donde como viejo mujeriego impenitente acababa con sus últimos bienes. Pequeño, seco, con la espalda casi engomada, los bigotitos largos, retenidos y encerados, recibió al yerno con el acostumbrado garbo ceremonioso, como si no supiese nada de nada. «Oh, querido varón, mi respeto», gruñó el de Ragona, mirándole sombrío a los ojos y dejándolo allí con la mano extendida. Luego, viendo que el marqués levantaba aquella mano para darle unas palmaditas cariñosas en la espalda, agregó molesto: «Le ruego que no me toque. ¿Dónde está el hijo mío?» Está enfermito», suspiró el marqués desenvuelto, llevando las manos a las puntas de los bigotitos cerrados. «Enfermito, querido varón. Venga, venga». «¿Está en la misma habitación que la madre?», preguntó deteniéndose el señor Ragona. «Ah, no», le contestó Nigrelli. «Ha sido preciso sacarlo a otra habitación, porque, comprende, tiene necesidad de aire, mucho aire, y eso perjudicaría a Eugenia». «Lastimosamente, querido varón, se trata de tifus. Tanto es así que yo he pensado...» «Dígame dónde está», le interrumpió brusco y turbado el varón. «Acompáñeme». Sentíase, después de 5 años, como un extranjero en su propia casa. No la recordaba ya. Después de los cambios introducidos en ella por la mujer, lo primero que vio en la habitación en que yacía el niño fue a una hermana de la caridad. Estaba junto a la cama y lo turbó profundamente. «La he llamado yo», le explicó el marqués. «Quería decirle esto. ¿Qué asistencia más amorosa no pudiendo ser asistido por la madre?». Y acabó la frase con una graciosa sonrisa dirigida a la joven monja, que bajó súbitamente los ojos al abrigo de las grandes alas blancas de las tocas. «Ahora estoy aquí yo», dijo el varón, aproximándose al lecho. Luego, viendo al pequeño esquelético, amarillo como la cera, casi calvo, exclamó: «¡Hijo, hijo, hijo mío!», con 3 suspiros que parecían petrificarle el corazón. El pequeño lo miraba desde la cama, turbado y asustado, no sabiendo quién era el que de este modo lo llamaba. Él comprendió la expresión de aquella mirada y rompió en sollozos. «Soy tu padre, hijo mío, tu padre, que tanto te quiere». Se arrodilló junto a la cama y empezó a acariciar la carita flaca del hijo, a besarle tiernamente las manecitas, aquí y allá, sobre todo los deditos, y después sobre el dorso, y después sobre la mano que abrazaba de aquella manecita querida, que parecía de un esqueleto. ¡Ay, Dios, Dios! ¡Cómo abrazaba! Ya no se separó de aquella camita, ni de día ni de noche, por espacio de cerca de 1 mes. Despidió a la hermana de la caridad, a aquel sobrerracho que le parecía de mal augurio, y quiso atender él a todas las curaciones, a todas, sin permitirse un momento de descanso, sin cerrar los ojos durante las noches y noches, rehusando incluso la comida, negándose a recibir cualquier clase de ayuda. Ni siquiera pidió noticias de la mujer, no quiso saber siquiera de qué estaba enferma. No vivió en aquellos días sino para su pequeño, el que poco a poco, por gratitud instintiva, al calor de aquel cariño siempre vigilante, no supo ya prescindir de él, y lo abrazaba muy fuerte, y lo acariciaba, mientras el padre se sentía sofocar por la emoción. Vencido del mal, los médicos aconsejaron al varón que llevase a su hijo al campo para ayudar a la convalecencia, con el cambio de aire. «No hacía falta que me lo aconsejasen ustedes. Yo había pensado ya en ello por mí mismo», dijo Ragona a los médicos.
y dio las órdenes para la partida, pensando en todas las pequeñeces, a fin de que el hijo enfermito no careciese en el campo de ninguna comodidad y para que tuviese todo lo que podía apetecer. Pero cuando la mujer enferma se enteró de aquellos preparativos de marcha, temiendo que el marido quisiese llevar para siempre al hijo, montó en cólera y el pobre Martel Migleri tuvo que intervenir y corrió durante un rato del uno a la otra, llevando invectivas, peticiones, propuestas, respuestas que él, como cumplido gentil hombre, se esforzaba en atenuar, en barnizar de la mejor manera. Llegó un momento en que el varón cortó por lo sano. «Oh, en una palabra, decía a vuestra hija que soy el padre y que mando yo». «Sí, pero usted ahí está, tiene allí en el campo», trató de objetar el marqués por cuenta de la hija. «Sí, digo su situación. Dígale a su hija», siguió el varón en el mismo tono, «que yo sé cuál es mi deber de padre y basta». En realidad, el varón, por medio de los campesinos que venían del campo, había mandado decir a Bartola que abandonase la villa y se fuese con Tanoto a vivir allí cerca, en casa del colono. Antes de marchar, dejó establecido con la mujer que desde allí en adelante el hijo permanecería con él en el campo, los meses grandes, como llamaba él, a la manera de los campesinos, al tiempo que va desde marzo hasta septiembre y que el invierno, los meses pequeños, los pasaría en la ciudad con ella. La orden del señor le había parecido a Bartola justísima. Claro estaba que yendo ahí el señorito ella no podía seguir en la villa, pero el señor, sin ningún mal pensamiento, tenía que concederle una gracia, que fuese ella quien sirviese al señorito, porque ninguna otra mujer a sueldo podía hacerlo con un amor tan grande como el suyo y con un celo mayor. Segura de conseguir esa gracia, trabajó como un mozo de alquiler en limpiar la villa y en preparar la habitación en que el señor había de dormir junto al señorito. Sin embargo, sintió que se le caían los brazos cuando el día de la llegada vio bajar del coche una señora de servicio que parecía una dama, a la que el varón entregó el hijo, completamente envuelto en un chal, y al ver a sí mismo bajar del otro cochecito al cocinero y al pinche. «¿Pero cómo? ¿La tenía pues a ella en verdad como a una mujeruca? ¿Ni siquiera la habría aceptado en la cocina para cuidar de los más humildes servicios?» Se le saltaron las lágrimas, pero el varón le dirigió una mirada tan imperiosa que ella se contuvo súbitamente, inclinó la cabeza y se marchó a llorar, con el corazón traspasado, allá arriba, a la habitación en que se había alojado con su propio hijo. Lloró y lloró. Después miró desde la ventana a Tanoto, que estaba por vez primera guardando los pavos en la colina de enfrente. Pobre hijo, lo había enviado ella para que no molestase en el momento de la llegada. Ya empezaba para él, tan pequeño, la fatiga. Ahora bien, si el amo la trataba a ella de aquella manera, si había llevado consigo al campo al señorito, quizá aquello significaba que se había reconciliado con la mujer y por consiguiente ella se tenía que marchar, volvería a su aldea junto a la anciana madre o a servir en otra parte. Después Tanoto, una vez que se hiciese mayor, pensaría en procurarle un pedazo de pan para la vejez. Deliberó, pues, sobre darse de baja inmediatamente, pero ni aquel día ni los siguientes pudo acercarse al amo, que estaba totalmente atento al hijo. Cansada de esperar en aquella situación de ánimo, disponíase a partir sin decir nada, a escondidas, cuando el varón mismo marchó a buscarla allí, en la casa de los peones. «¿Qué haces?», le preguntó al ver el hato preparado, ya en medio de la habitación. «Si me lo permite», le contestó Bartola con los ojos bajos, «me marcho». «¿Que te vas? ¿A dónde? ¿Qué estás diciendo?» «Me marcho a casa de mi madre. ¿Qué hago yo aquí si su señoría no tiene ya necesidad de mí?» El varón se enojó, la miró un rato, ceñudo, con severidad. Luego entornó los ojos y le dijo: «Estate tranquila y no me molestes. ¿Quién te ha echado? Yo tengo ya a mi hijo y no tengo ni tiempo ni ganas de pensar en otra cosa». Bartola se puso colorada y se apresuró a contestarle con humildad: «Pero si su señoría no piensa más en ello, tampoco yo pienso, se lo juro, y me satisface. No hablo por eso, sería una desvergonzada. Digo, sin embargo, que me podía quedar para ser la criada de su señoría y del niño que ha venido. ¿Tengo escrita acaso en mi frente la vergüenza mía? ¿O no eran dignas de servicio mis manos amorosas?». Pronunció estas palabras tan de corazón
que el amo se apiadó de ella y le explicó de buenas maneras las delicadas razones por las que la había mantenido alejada. Además, el muchacho tenía necesidad de cuidados especiales, que ella quizás no habría sabido prestarle. Bartola movió amargamente la cabeza. «Es que para servir a los niños se precisa arte», dijo. «Corazón es lo que se necesita. Quien se siente servido con el corazón puede prescindir del arte. ¿No he sabido yo acaso cuidar al hijo mío? Pues al señorito le habría servido más que a mi hijo, porque además de amor habría tenido para él respeto y afecto profundo. Pero su señoría no me ha juzgado digna de cuidarlo, no hablemos más. Dios, que ve en mi corazón, sabe que yo no me merecía esto de su señoría. Hágase su voluntad». Para cambiar de conversación y para darle gusto, el varón le preguntó por Tanoto. «Ahí está», le contestó Bartola, señalándoselo desde la ventana, allá en la colina, entre los pavos. «Está de guardián. Todas las noches, cuando vuelve a casa, me pregunta por el señorito. Me dice que arden deseos de verlo, aunque sea desde lejos. Quería llevarle flores, pero yo le he dicho que no se puede ver al señorito porque está enfermo y que las flores le perjudicarían. Y así lo he tranquilizado». ¿Tranquilizado? Allá en los pavos, Tanoto se devanaba los sesos el día entero, queriendo comprender cómo era posible que las flores pudiesen dañar a un niño. A menos pensaba que se tratase de un niño hecho de otra manera. Pero, ¿cómo había sido hecho? Miraba las flores, pues bien, a él no le hacían daño alguno, excepto las del cardo, ya se sabe, que estaban llenas de espinas. Pero claro está, que no le habría ofrecido flores de esta clase, porque ni él siquiera las tocaba. ¿Cómo pues tenía que ser aquel muchacho? Y meditaba e ideaba la manera de verlo sin hacerse ver. Al no encontrar una manera y no pudiendo resistir ya más la tentación, dejó un día plantados allí en la colina a los pavos y se vino al espacio abierto que había delante de la villa, para dedicarse a mirar decididamente a los balcones en que dormía el amo. Desde luego que habría habido golpes si la madre lo sorprendiera allí, con su naricita en alto y las manos detrás de la espalda. Pero él estaba resuelto a satisfacer a cualquier precio aquella curiosidad. Esperó un rato, de ese modo, hasta que, helo allí, surgió detrás de los cristales del balcón la cabeza del niño misterioso. Tanoto se quedó embobadito, mirándolo. Parecía que de verdad estaba hecho de otra manera. No sabía decir cómo, y pensaba que verdaderamente, siendo así, las flores podían hacerle mal. Él también, el pequeño convaleciente, muy pálido ahora y muy delgado, con la pelambre que volvía apenas a salirle, muy rubia, aérea, le miraba lleno de curiosidad desde detrás de los cristales del balcón. Pero no tardó en aparecer detrás de aquellos cristales la figura del varón, y Tanoto echó a correr, asustado. Sintió varias veces que le llamaba la voz del amo y se detuvo, galopándole el corazón dentro del pecho. Se volvió y otra vez lo llamaron, ahora con las manos. ¿Qué hacer? Volvió melancólico sobre sus propios pasos y ya se metía por la puerta exterior de la villa cuando le vino encima la madre, que lo agarró por una oreja y se puso a golpearle en las nalgas con la otra mano. «¡Me ha llamado el amo! ¡Ha sido él! ¿Quién quiere que vaya a verlo?», chillaba Tanoto entre las manotazos. «¿El amo? ¿Dónde? ¿Cuándo?», le preguntó Bartola sorprendida. «Ahora mismo, me ha llamado desde el balcón», le contestó Tanoto, rojo de ira y llorando más por efecto de la injusticia que por el dolor. «Bien, sube conmigo, que quiero ver», le contestó la madre, llevándolo con ella. Tanoto entró, enjugándose los ojos llorosos. El varón había salido al encuentro suyo con el hijo y le esperaba en la salita de entrada. «¿Por qué lloras, Tanoto?». «Le he pegado yo al pobrecito», contestó Bartola. «No sabía que lo hubiese llamado su señoría». «Pobre Tanoto», exclamó el varón, inclinándose para acariciarle los cabellos abundantes, alborotados, negrísimos, que eran iguales que los suyos. «Bien, bien, no llores más, y a jugar un poco los dos juntos y sed buenos, ¿eh?». Los dos muchachos se miraron y se sonrieron. Luego Tanoto, con los ojos llorosos todavía y la cabecita baja, metió una mano en el bolsillo, sacó algunas conchas que había recogido en la colina y se las ofreció, preguntándole con hipo que era un eco del llanto reciente. «¿Las quieres? Si no te hacen daño». Bartola se echó a reír, pero tuvo inmediatamente que reñirle. «¿Cómo has dicho, impertinente?
Se dice las quiere usted. ¿No sabe que está hablando con el señorito? Déjale que se hablen entre ellos como quieran, le dijo el varón. Son niños. Pero Bartola no quiso transigir en ese punto, a pesar de las palabras del amo, y poco después volvió a reñir otra vez a Tanoto, que había preguntado al señorito: ¿Cómo te llamas? El varón propuso dejar salir al hijo al aire libre por vez primera, a fin de que caminase un poco por el paseo. Bartola se sintió feliz de poder llevarlo en sus brazos por la escalera. No pesa nada, es una pluma, decía, y lo besaba amorosamente en el pecho, lo mismo que una esclava. Bueno, dijo el varón al pie de la escalera a los dos niños, agarrad ahora de las manecitas y marchad despacio hasta debajo de los árboles. Así. Tanoto y el señorito echaron a andar con el cuidado de los niños que marchan por vez primera juntos, agarrados de la mano. Tanoto parecía bastante mayor, a pesar de que tenía casi 2 años menos. Lo guiaba y lo protegía. Al cabo de unos momentos cogió con su mano izquierda la derecha del niño y le pasó la derecha por la espalda para que caminase mejor. Cuando ya estuvieron alejados un trecho de ese modo y no había peligro de que nadie les oyese, Tanoto volvió a preguntarle: ¿Cómo te llamas? Tanino, como el abuelo. Entonces te llamas igual que yo, contestó Tanoto riéndose. También yo me llamo Tanino, como el abuelo. Me lo ha dicho el colono, pero me llaman Tanoto porque soy grueso, y mamá no quiere que se diga que me llamo como el abuelo. ¿Por qué?, preguntó Tanino preocupado. Porque yo no he conocido al abuelo, le contestó serio Tanoto. Como yo entonces, repitió Tanino, echándose a su vez a reír. Yo tampoco he conocido al abuelo. Se miraron sorprendidos, riéndose juntos de aquel hermoso hallazgo, como si se tratase de un caso muy extraño, y sobre todo de un hecho alegre, como para reírse los dos largamente y con alegría. Bueno, aquí está. Ya mañana haré algún comentario. Ya, saludos y muy buen fin de semana. Besitos.